Los nudillos de Eon crujieron y la espalda le crujió al levantarse del escritorio. Guardó la pluma y el fajo de papeles que acababa de firmar o vetar mientras se frotaba la nuca. Por suerte, Spiro probablemente nunca lo sabría. También entendía por qué a Aurora no le gustaba mucho este tipo de trabajo, pero eso no lo hacía menos necesario. Ahora que la parte más importante y agotadora de dirigir la academia había terminado, se tomó un momento para pasear por su casa y contemplar el castillo, rodeando los huecos del suelo por donde la magia fluía libremente y los voladores podían acceder fácilmente a sus servicios. Su torreón era más ancho en la parte superior que en la base, flotando principalmente gracias a un cristal en el centro, alrededor del cual se construía la escalera de caracol que conducía hasta él. Le proporcionaba una vista amplia de todos los elementos según fuera necesario y dejaba espacio de sobra para todos sus tomos, pergaminos, la sala de las reliquias, algunos objetos de almacenamiento y sus aposentos personales. El anciano maestro del portal caminaba tranquilamente por el balcón, comprobando cada elemento. Aún rebosaban de entusiasmo desde la llegada de George, sobre todo la tierra, pero algo andaba mal con el aire. Esperaba que fuera solo el resultado de ser opuesto al recién descubierto maestro del portal de la tierra, pero no estaba menos estresado desde ayer. No menos poderoso, ni mucho menos, pero sí tenso y turbulento. Y seguía sin tener ni idea de qué lo causaba. Era raro que tuviera tanto tiempo libre tan temprano, así que se dirigió a la biblioteca principal. Aunque cada sección tenía una plétora de libros relacionados con su elemento específico, había mantenido muchos de los temas más genéricos, básicos o especializados justo en el centro de la isla, por sugerencia de un amigo perdido que ayudó a criar a Spiro. Era principalmente para que la magia básica fuera más práctica, junto con asignaturas como historia o aquellas que no encajaban bien en un elemento, incluyendo la naturaleza de todos los elementos. Mientras recorría las estanterías, saludando a los iniciados y admirando su colección con un ligero toque de la mano por el lomo de cada libro, empezó a notar que faltaban bastantes. Muchos de sus antiguos tomos de magia de portales dejaban huecos en la colección, perfectamente conservada. Eran, sin duda, los menos tocados de toda la colección del castillo. Él era el único que los había tocado, y todos los libros más avanzados, de nivel inferior al suyo, se guardaban junto a él en su torre. Eon paseaba por la biblioteca. Había algunos futuros Skylanders de todos los niveles sentados junto a Skylanders de verdad, repasando temas nuevos y antiguos para sus clases y problemas singulares del campo. Finalmente encontró todos los tomos de la Academia sobre maestros de portales, magia de portales y numerosos artículos que describían los elementos y sus conexiones. En el centro de la pila de libros estaba George. Inclinado sobre uno de ellos, reconoció el color de la portada. El libro de texto que su hermano y Cassandra solían compartir. Trataba sobre el uso de objetos mágicos para ampliar enormemente el alcance de sus poderes, si no recordaba mal, algo en lo que tenía plena confianza. Algunos días parecía que no levantaban la vista de aquel objeto mientras él estudiaba mucho antes de acostarse. A pesar de su afinidad por la luz, Eon nunca había sido madrugador. «Estás empezando más rápido de lo que esperaba», comentó mientras le dedicaba al chico una sonrisa amistosa. George levantó la vista, asintió cortésmente y volvió a sumergirse en el tomo. «No pienso pasar ni un segundo aquí que no sea necesario. Sé que quieres a tu maestro del portal, pero tengo una hermanita y mis padres esperándome». Eon asintió, comprendiendo. Lo que no daría por recuperarlos. La naturaleza de los portales en Skylands no es un concepto fácil de comprender. Podríamos ser capaces de mucho más de lo que las creaciones mágicas pueden hacer con una fracción de energía, pero llegar a ese punto requiere un estudio y una práctica increíble solo para mover objetos de un lado a otro. Necesitarás mucho tiempo y entrenamiento antes de poder atravesar tus propios portales. Como la cantidad de portales y su magia hacen que viajar sea inestable sin algo que lo aterrice, explotaré, pero algunas cosas como los portales de poder pueden facilitarlo, añadió George sin levantar la vista. Puedo arreglármela solo. El maestro del portal anciano suspiró, aunque sin mala intención. El chico también compartía el entusiasmo de su hermano. Hay mucho espacio en mi torre. Tengo algunas mesas y sillas libres que puedes usar. Estará más tranquilo. Por muy respetuosos que fueran con el silencio de la biblioteca, la mayoría de los Skylanders intentaban serlo, eso no cambiaba el hecho de que estaban compuestos únicamente por individuos especiales con grandes y a menudo impredecibles poderes. Así que puedes dejar que te vea trabajar con tus guardias del cielo. George finalmente miró a Eon a los ojos, arqueando una ceja.
Quizás, admitió Eon. El chico era inteligente y observador. Le recordaba a sí mismo a esa edad. Me las arreglaré. George fue interrumpido por el sonido distante de algo que se volcaba, otra cosa que se rompía, un golpe sordo y una pequeña explosión. Poco a poco se les unió la tos de los neófitos cubiertos de hollín. Ni una palabra. No dijo nada acerca de reírse. La clase de JV estaría a punto de terminar para cuando Spiro volviera de sus tareas. Recordó vagamente que quería limpiar, pero no entró en detalles. Tendría que investigar la casa a fondo. Pero primero, guardó todos los alimentos fríos y reorganizó la despensa para que cupieran los demás. Con un aleteo, se metió en su habitación y abrió el armario de golpe. Las mantas que guardaba allí llevaban un buen rato sin tocar, pero probablemente debería lavarlas para la tormenta que se avecinaba. A Elfie le gustaba tener algo con lo que abrigarse, algo en ello le recordaba a su árbol, y usaba algunas como cortinas opacas para bloquear los relámpagos. Sus regalos de graduación seguían guardados en un rincón. Le dolía el corazón al recordar que el de Stealth era más pequeño que el de Eruptor, pero hizo todo lo posible por quitárselo. El de ella era mucho más caro. Sus nuevos ingredientes para pociones estaban apilados en el rincón opuesto. Algunos cuadraditos de espuma con pociones terminadas y sus libros de texto estaban justo al lado. La mayoría eran pociones curativas o medicamentos básicos, para el estómago o el dolor de cabeza, aunque guardaba algunos más. Aceites helados por si acaso había un incendio, probablemente en su casa. Había sido un milagro que nada pasara de tener que ser cacheado, resistencia al fuego por la misma razón, resistencia a los rayos cuando la caja eléctrica fallaba, visión en la oscuridad para que sus estudios nocturnos no malgastaran energía, algunos tubos para despejar la mente, y estaba bastante seguro de que aún le quedaban uno o dos para concentrarse y tener energía. Probablemente los usaría ambos esa noche y necesitaba hacer más, de todos modos. Fue una pequeña pérdida de dinero, pero lo repuso durante su ausencia. Había muchos muy pequeños negocios dispuestos a cancelar citas para que él pudiera arreglar lavadoras, secadoras, aires acondicionados, cableado defectuoso, refrigeradores, fregaderos y neveras portátiles por una fracción del precio. Puede que no fuera mucho por trabajo, pero trabajaba rápido y sumaba enseguida. Quizás podría pagar la pizza este viernes. Por otro lado, quería tener una fiesta lista para el equipo, no había gastado nada en comida últimamente, podía estirar lo que tenía. No sería la primera vez que tuviera que hacer recortes además de lo que le daba la arena. Él también quería pasar por allí, para entrenar mejor antes de las pruebas finales, pero aún necesitaba revisar todos sus libros. Hacía tiempo que no repasaba maniobras defensivas, le costaba medio segundo más recordar algunos trabajos eléctricos de lo que aceptaría, y aún le costaba con los estudios aéreos. Podría dedicarle tiempo a la arena mañana por la noche después de la escuela. Elfie solía preferir ir primero a las islas de entrenamiento, y Eruptor probablemente estaba trabajando en supercargadores. Podría estudiar mientras no estaban ni hacer las simulaciones por la noche. Ahora que tenía planes para mañana, empezó a moverse con rapidez por la casa. No quedaba mucho tiempo para que el equipo regresara, lo que significaba que se acercaba la hora de visitar a Kinder, así que se conformó con limpiar un poco. Podría compensar el trabajo mediocre más tarde. Hablar con el otro Paragón elemental, conocido, era más importante ahora mismo. Lo entenderían cuando se explicara. Spiro barrió un poco, pero solo debajo de las encimeras y el horno, donde nadie más pasaba. Eran fáciles de olvidar y ninguno de sus compañeros se tiraba al suelo para meter la escoba torpemente por las grietas con la frecuencia suficiente. Allí abajo había todo tipo de migas viejas, carbonizadas y arrugadas. El dragón preparó entonces el material de alquimia que necesitaría para la noche, apilando los ingredientes y una pequeña caja de pociones sobre los libros de texto que iba a hojear. Ya casi era hora de reunirse con Kinder. Stealth y Eruptor aún no habían vuelto, probablemente se quedarían hasta tarde entrenando. Agradeció haber mirado el reloj antes de ponerse a trabajar. Pero se arriesgó a echar un vistazo a su cama antes de salir. Spiro se acercó lentamente al pie del armazón y metió la mano debajo, entre su nevera portátil y la caja de pergaminos, y cogió la caja de cartón y el paquete de plástico de burbujas. Dudó un momento en llevárselos, sabiendo que tendría que tomar la decisión rápido, no fuera que alguien lo sorprendiera. Podría soltarle los labios a Kinder, debería ser divertido, aunque no diga nada útil. Tarareó y se comprometió. Spiro mantuvo el vaso envuelto, por si acaso, y rebuscó en la caja de cartón.
Guardaba la mayoría de sus botellas térmicas y calentadores de manos allí para alejar a cualquiera que pudiera haber echado un vistazo bajo el marco. Quizás no fuera tan efectivo cuando el bomb estaba justo ahí, pero no había decidido dónde más quería esconderlo. Dobló la goma roja clara y las pequeñas bolsas térmicas para agarrar la bolsita verde enterrada debajo, luego deslizó la caja de nuevo debajo de la cama y la dejó por la ventana para no encontrarse con nadie con múltiples objetos incriminatorios en sus garras. Bien, la oficina de On está tranquila. Normalmente, los únicos sonidos eran los garabatos de la brillante pluma blanca del maestro del portal, el ocasional crujido de los nudillos de George y, a veces, el hombre topo corriendo con una pila de libros y papeles. El mago parecía estar avanzando con su trabajo, aprobando todo lo que caía en sus manos y ordenándolo en pilas según si los formularios podían procesarse en ese momento o necesitaban edición. Su padre era igual. Siempre terminaba su trabajo lo antes posible y terminaba lo que no podía en cuanto llegaban los detalles que faltaban. Era un rasgo que se esforzaba por transmitir a George y María, pero su hermana pequeña estaba demasiado ocupada jugando con la casa de muñecas que le habían regalado la Navidad pasada. Tenía que llegar a casa. Mamá debía de estar muy preocupada y papá estaría reuniendo a sus amigos y sus armas para registrar el vecindario de arriba abajo mientras María no dejaba de preguntarle por qué no había vuelto. El ligero frescor de una suave brisa trajo una nube de polen y un estornudo que le hizo perder la noción de la página en la que estaba, frustración añadida por la absurda cantidad de información que había en los libros de texto. Todos estaban divididos en 4 partes por 2 líneas verticales en cada página y en el centro del libro, lo que permitía que la diminuta escritura cupiera 2 páginas de notas en una sola hoja de papel viejo. Iba a tener los ojos pegados de tanto entrecerrar los ojos para ver las explicaciones de los diagramas, que eran las únicas partes que ocupaban toda la página y aún eran un poco pequeñas. Sus ojos se cansaban de tanta información abrumadora y empezaba a dolerle la cabeza, así que, a regañadientes, se apartó del escritorio que On había apartado y se estiró. Le dolía el cuello como si le hubieran clavado un cuchillo. Se tomó un segundo más para girar la cabeza y los hombros antes de observar mejor las torres de libros, los huecos en el suelo, las extrañas curvas y redondeos de los caminos sobre las aberturas doradas, los extraños ángulos de las estanterías y las cristalinas adiciones a los grabados. Ninguno tenía un propósito claro, al menos para él. En los libros se mencionaban gemas y tasaciones, pero no había buenas descripciones, partiendo de la base de que el lector ya sabía cómo funcionaban los objetos mágicos y, o bien poseía el conocimiento para identificar estos minerales cuidadosamente tallados, o bien podía encargarle a alguien que lo hiciera. Y George, por supuesto, no tenía ninguna de las dos cosas, lo que significa que no tenía nada en qué basarse más allá de la suposición de que un mago, rodeado de criaturas mágicas como nunca antes había visto, con acceso a focos arcanos y materiales hilarantemente ajenos a la ciencia moderna, probablemente sabía que no debía desperdiciarlos en simples decoraciones. Por otro lado, la habitación de George era del mismo color que cuando se mudaron, y se conformó con solo unos pocos videojuegos populares entre sus amigos. No era difícil ser mucho más vanidoso y materialista que él. Pero se negó a dejarse vencer por eso. Volvería con María y sus padres cuanto antes. Se negó a distraerse con los pequeños detalles de un mundo que no le interesaba, en comparación con volver a casa, tan pronto. Solo necesitaba un portal, un breve descanso y un portal a casa. On se había alejado al balcón en algún momento, observando el patio frente a la Academia Skylanders. Algunos jóvenes lo saludaron con la mano, a lo que él sonrió y les devolvió el gesto mientras George se acercaba por detrás. No estaba seguro de por qué, pero su mirada se dirigió automáticamente a la zona arenosa y rocosa en una octava parte de la enorme isla flotante que fortificaba el castillo. Montículos de piedra macizos y montañosos, y abundante arena fina, conformaban el espacio donde se encontraba su pequeño apartamento. Podía ver el diminuto edificio cerca del centro de la isla. Había algunos edificios góticos salpicados de calaveras y los enormes huesos de criaturas antiguas y gigantescas a su lado. Estaba pegado a la ladera rocosa de la tierra y parecía una mezcla entre Bloodborne y una celebración del Día de los Muertos. Las salpicaduras de color eran irregulares y discordantes, lo que dejaba claro que zonas estaban pobladas por quienes luchaban con afán contra la estética y quienes prosperaban o no les importaba el aspecto de mazmorra. George no habría sido uno de los grafiteros, pero no los habría detenido. Al otro lado había un frondoso bosque de plantas completamente alienígenas.
Las dos secciones chocaban violentamente y su división era más obvia que el resto, que parecía difuminarse bastante bien. Algunos pequeños glaciares y nubes de nieve cubrían el otro lado, conteniendo una enorme poza de agua con multitud de edificios helados como iglús y fuertes de nieve en la cima, y tubos y cúpulas debajo. Empezó a burbujear y humear al otro lado, conectando con una masa de tierra mucho más sólida, unida por roca negra y charcos de lava. Todos los edificios allí parecían forjas y herrerías. Dudaba que fuera coincidencia que estuvieran junto a una masa de tierra artificial, brillante, en constante movimiento y mecánica, con lo que parecían pequeñas fábricas en la frontera y un montón de piezas giratorias y enrollables que no se molestaba en comprender. Ese lado terminaba abruptamente con pequeñas partes, como puentes, que conectaban con islas dispersas y grandes rocas. Estas y algunas islas más grandes flotaban en otro pequeño mar de colores arremolinados, principalmente púrpuras y rosas, con vetas del resto del arco iris deslizándose sin rumbo fijo y sin razón aparente. El brillo no agua se cristalizaba en algunos espacios, creando más gemas enormes que podían albergar casas y torres académicas. Muchas giraban y sumergían sus estructuras bajo la extraña corriente. Otros edificios se alzaban sobre pequeñas rocas, como un montón de flotadores encadenados formando una especie de plataforma. Pero luego estaba el último lugar. Era en gran parte un espacio muerto como la cosa rosa morada, solo que con nubes y vientos ligeros y fuertes en lugar del pseudofluido que hacía destellos por todas partes. Usaba muchas hélices con forma de alas de dragón que se movían lentamente como si estuvieran mezclando un aguanieve espeso para mantener las casas y demás volando en lugar de cristales arcanos. Levantaba arena al borde de su casa de invitados y tenía muchos puentes ligeros que lo conectaban todo, pero los caminos de madera y cuerda no se mecían ni se agitaban con las corrientes. George no podía identificar qué le parecía tan mal en el lugar de aire, solo que no funcionaba bien, como si tuviera algún marco de referencia. Por ahora, lo atribuía a que era el elemento opuesto al que había estado habitando. Impresionante, ¿verdad? Preguntó Eon expectante mientras el chico terminaba de rodear el amplio balcón. Tarareó y asintió. Pero no me quedaré mucho tiempo. El maestro del portal anciano suspiró, pero mantuvo su sonrisa amable. Sé lo que se siente desear tanto volver a casa. La mía desapareció hace mucho tiempo, pero obsesionarse con ella perjudicará más tus esfuerzos por volver con tu familia que te ayudará, insistió. No voy a parar, afirmó George. Y no te lo pido, respondió Eon con calma. Los Skylanders son amigos. Pueden ayudarte a volver a casa si se lo permites. Ya has causado un gran impacto en Terrafin y te aseguro que hay muchos otros Skylanders de la Tierra esperando su turno para conocerte. Habla de la oscuridad y ella aparecerá, anunció una mujer. Ambos maestros del portal se giraron para saludar a una mujer de tamaño similar al de George, de piel anaranjada y cabello rubio. Le tomó un segundo ver que su cuerpo no era de carne y hueso, sino de cristal, como si fuera un personaje de videojuego hecho de polígonos. Sus ojos eran de un blanco puro y su cabello estaba segmentado con varios cristales pequeños que formaban un atajo que se extendía hacia su lado derecho. En sus antebrazos y espinillas había cilindros de roca grandes, gruesos y ásperos como una armadura de ladrillo negro, más anchos arriba y abajo con un ligero bulto dorado en la parte delantera como si cubrieran costuras. Su cuerpo angular estaba contenido por una gran pieza negra en el pecho y pantalones cortos tallados como escamas que apuntaban hacia arriba. La parte superior e inferior estaban conectadas como un mono con ribetes dorados que apretaba firmemente sus enormes y tensos músculos. Llevaba unas sombreras lisas y redondeadas y un cinturón dorado brillante, como el de un artista marcial, que ondeaba como una tira de tela normal, pero esas eran las únicas partes de su atuendo que no parecían hechas de roca negra sólida. Era un milagro que se moviera, y mucho menos que empuñara la gigantesca barra que colgaba despreocupadamente del hombro. Tenía un elegante poste negro con anclas doradas cuadradas que sujetaban un cubo de piedra marrón a cada extremo, cada uno un poco más grande que su cabeza. Saludos, Barbella. Eon sonrió e inclinó la cabeza antes de volver a dirigirse a George. Esta es la mejor instructora de fitness y fisicoculturista de la academia. No encontrarás a muchos que puedan igualar su fuerza. Barbella dejó que su arma cayera al suelo. El cubo inferior agrietó el suelo pulido, pero ella, distraída, golpeó el bastón como si nada. Una tenue energía naranja brilló en las grietas mientras se encogían y desaparecían bajo la roca. Soy una sensei centinela. Si necesitas que alguien te enseñe a usar un arma de asta, acude a mí. Convertiré esos sueños en números en un instante.
Gracias, pero necesito averiguar cómo funcionan los portales lo antes posible. Insistió y se preparó para volver a sentarse en su escritorio. Te vendría bien un descanso, maestro del portal. Eon extendió una mano para detenerlo. Cuerpo sano, mente sana, añadió Barbella. ¿Qué tal 1 o 2 horas para que la sangre circule? Los miró a ambos por un momento. La cara de Eon, que preguntaba, era más tranquila y sonriente, pero la de Barbella era la de alguien que se tomaba el fitness muy en serio y quería charlar. De acuerdo. Cedió. Esta vez. ¡Genial!, exclamó, levantando su bloque de pesas. Solo unas cuantas repeticiones y terminarás en un abrir y cerrar de ojos, sin problema. Entonces, ¿cuántos colores tienes que mezclar hasta que? Kinder balbuceó y fingió una explosión con sus patas. Cuando terminó, estas cayeron flácidas sobre los cuernos de Espiro. La humillante y aguda risita de Espiro se oyó entre los árboles y las flores que había tras ellos. Sus ojos ámbar y zafiro tenían un tinte rojizo. Estaban de espaldas a la suave hierba y las coloridas flores, con los cuernos clavados en la tierra fértil, las patas pateaban el aire, y las espinas de la nuca de Kinder y su volante se tocaban mientras miraban con la mirada perdida las islas que se alzaban sobre ellos. Debería poner esto en unos brownies. Demasiados. Tardó demasiado en responder, pero no estaba precisamente en condiciones de preocuparse. Su asquerosa risa de jijiji volvió a empezar, mezclada con una risita tierna y alegre de Kinder, como si le hubiera contado el mejor chiste del día. Quizás oír su propia risa no fuera tan malo, si la de Kinder venía con ella. De todos modos, todavía queda mucho por aprender sobre su especie. Mantenerse alejada de la biblioteca de Kinder fue un fracaso estrepitoso. Eugenie se sintió atraída de nuevo por su colección, pero lo mismo podía decirse de la estantería de la dragona. Había un puñado de novelas románticas picantes en su selección, algo de fantasía oscura y muchos libros de texto. Algunos sobre psiónica, mucha magia oscura y necrótica, y algo de magia del aire que le interesaba especialmente. Los libros de aeromancia parecían susurrar su nombre en una ligera brisa. No estaba segura de qué los caracterizaba. En resumen, se parecía mucho a lo que Eugenie imaginaba que sería su estantería si hubiera nacido en Skillands, solo que con menos libros de fantasía. La brisa que fluía por su cabello, la sensación del viento en sus dedos, el movimiento de su ropa, el sonido de las campanillas, el zumbido de la electricidad, la facilidad de moverse como si caminara sobre el aire, todo esto lo retenía en su mente mientras memorizaba los símbolos y las descripciones del flujo de la magia. Cómo debía fluir desde su alma hasta su aliento y las yemas de sus dedos, qué objetos y misteriosas fuerzas arcanas podían usarse para facilitarlo, por qué se requerían ciertos movimientos para mantener un flujo constante y poderoso, cuándo guiar sus emociones y energía en la dirección correcta, dónde enfocar su atención en las diferentes partes de un hechizo. Era un equilibrio delicado que requería algo de delicadeza y mucha práctica que no tenía. Pero desde el principio, sobre todo porque aparecía al principio de muchos capítulos, supo que dominar el impulso era clave. Cualquier principiante podía lanzar una buena ráfaga o trazar un arco de turbulencia. Dominarlo requería mantener la magia fluyendo en la misma dirección sin desperdiciar energía. La velocidad y la agilidad eran solo la base, el cuerpo recomendado para dominar lo básico, y ella era una nerd larguirucha que se hundía en los libros cuando no estaba a dieta o sacando sobresalientes. Uno de los primeros consejos que encontró fue hacer muchos ejercicios de respiración, utilizándolos principalmente para familiarizar el cuerpo con la corriente antes de transformarla en acción real. Correr y la gimnasia también ocupaban un lugar destacado en la lista. Parecía un montón de frases de cuerpo sano, mente sana que alguien había explicado demasiado por falta de palabras, pero lo captó enseguida. La flexibilidad probablemente también entraba en esa categoría. Podía trabajar con ella. Respirar a través de su cuerpo estaba anotado en un recuadro al final de una de las primeras páginas. El oxígeno que corría por sus venas, inhalado por la nariz con cuidado control y bombeado rítmicamente por todo su cuerpo por su corazón. No era que no supiera ya la frecuencia cardíaca y respiratoria promedio. Había cursado educación física, solo tenía que concentrarse en ello. Inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Encontró y registró el aire que circulaba por sus pulmones y la sangre que bombeaba por sus arterias, la forma en que su pecho subía y bajaba. Inhalaba por la nariz, exhalaba por la boca. Sintiéndose como una idiota, se sentó en la cama del dragón durante unos minutos, dejando que la sensación del aire recorriendo su cuerpo le quemara la mente y devorara todos sus pensamientos, viviendo y respirando el momento como si volara libre por primera vez en su vida.
Se concentró en los más sutiles movimientos de los átomos, imaginándolos entrando por las ventanas y dispersándose con el ventilador al ser empujados hasta su altura e inhalados. Los dividió en nitrógeno, oxígeno, argón y vapor de agua, que el vacío de su diafragma al contraerse atraía a sus pulmones y se filtraba en su torrente sanguíneo a través de sus capilares. Cada vez más ligera, como si careciera de peso, todo debía ser una ilusión, pero su sangre se heló al inhalar y luego se calentó como si se estuviera fulminando con un rayo al exhalar. Segura de que no funcionaba, abrió los ojos y encontró el tomo de aeromancia levitando justo encima de sus manos en una corriente de aire. Vibraba con los movimientos de su pecho, no con una consistencia perfecta, sino flotando. Las páginas se sacudían y el lomo temblaba al respirar entrecortadamente, pero luchó por recuperar el control. Arriba y abajo, arriba y abajo. Un viento blanco y gris presionaba la encuadernación y fluía hacia afuera como las alas borrosas de un colibrí. Eugenie ajustó las manos lenta y ligeramente para que el flujo de aire se posara en el papel y volviera a la página en la que estaba. Lo hice. Lo hice. Su risa ligeramente desquiciada envió el libro volando por la habitación. Golpeó contra la pared y aterrizó boca abajo en el suelo. Normalmente estaría mucho más preocupada por la forma en que trataban a los libros, pero acababa de lanzar un hechizo. Podía hacer magia. Era una aeromante. Podía crear tornados. Podía crear huracanes. Podía volar. ¿Para qué hacer un portal cuando podía volar? Podía caer y levantarse y correr y congelarse e ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Eugenie miró el abanico de Kinder, averiguó en qué dirección giraba y comenzó a girar sus manos al unísono con las aspas negras. Los remolinos blancos tardaron un segundo en comenzar a moverse con la corriente en lugar de presionar hacia arriba contra ella, pero tenía un débil y pequeño embudo enganchado en los bordes del abanico que se dispersó cuando perdió el control de sí misma de nuevo, rompiendo a reír a carcajadas. Su madre ya no la presionaba para que se convirtiera en médica. Ya no existe más presión de su padre para que se convierta en científica. Ya no hay más presión de ambos para que se convierta en abogada. Ya no será más una niña menospreciada por un grupo de estudiantes universitarios que fingen estar muy por encima de su nivel cuando estaban en la misma clase y se molestaban por su mera existencia. No más. Ella era libre. Ella podía hacer cualquier cosa. Probablemente necesitaba una ducha, y ropa limpia, y su propio dormitorio, tenía que haber más gente alrededor del castillo. Quizás a alguno le impresionaría un poco de magia de aire. Quizás podría hacer algún favor a cambio de más oro. Quién sabe, quizás alguien necesitara que le lanzaran un libro al otro lado de la habitación. Respiró hondo mientras recogía el libro y rebuscaba en su mochila un marcapáginas, luego salió. Las nubes se oscurecían y densificaban a través de los barrotes que cubrían el puente que conducía a la torre de Kinder. Tenía una pendiente gradual como una rampa. Podía sentir el flujo de magia que fluía a través de las piedras. La maestra del portal se aventuró a echar un vistazo entre los barrotes para mirar hacia abajo. Era una caída lejana sin suelo visible bajo otra densa nube, pero podía ver el resplandor azul claro de un enorme cristal incrustado en el fondo de la habitación de la dragona. El aire corría por el pasillo, por sus pulmones, por su cuerpo, por sus piernas al alejarse de los barrotes, por sus zapatos al apenas mover una pierna para avanzar. Los dedos de los pies se engancharon en las pequeñas irregularidades del adoquín y le costó trabajo forzar el aire a través de la suela. Sus brazos se agitaban y sus pies resbalaban como si patinara sobre hielo por primera vez, lo cual era cierto, pero no había cuchillas que la mantuvieran en una sola dirección. Las piernas de Jenny se separaron y sus rodillas chocaron al deslizarse lentamente por el sendero, pero no podía parar de reír. La risa la hizo tropezar con las rocas y casi caer de bruces varias veces. Y aún así, con la sonrisa más grande que jamás había tenido, no podía arrepentirse de ningún tropiezo, ni siquiera del fuerte impacto contra el arco de entrada al castillo principal. La chica, atolondrada, se contuvo para seguir patinando por primera vez en su vida, pero siguió trabajando con las manos. Usando sus 4 extremidades, encontró algo de estabilidad y siguió deslizándose por los pasillos. Usaba las paredes y los arcos para lanzarse suavemente por las esquinas y hacer giros, agarrándose a las esquinas para lanzarse y presionando las ráfagas directamente contra las paredes de obsidiana. Honestamente, casi había olvidado que estaba buscando una bañera y ropa de repuesto cuando empezó a oír fuertes pasos resonando por los tortuosos pasillos. Mientras subía y bajaba más de lo que quería, todavía se estaba adaptando a los cambios de velocidad del ascensor con su respiración. Eugenie logró acercarse.
Un pequeño volante en la alfombra dorada la hizo tropezar un poco, ya que era el origen del pisotón. 3 caballeros con armadura caminaban por el pasillo. El primero casi la atropella. Su armadura no era de malla de escamas, sino que tenía grabados similares a la piel de reptil. Sus placas pectorales tenían extensiones con forma de flecha que les cubrían los hombros en lugar de hombreras. Aparte de unas protecciones en los antebrazos y las espinillas, el resto de sus trajes eran gambesones extremadamente gruesos. Sus cascos eran una especie de cruce entre un yelmo vikingo nórdico de las películas, con cuernos mudos incluidos, y una armadura inglesa con placa facial móvil. Las cuencas de los ojos eran estrechas almendras recubiertas de una fina malla metálica, y una hendidura triangular les salía de la boca. Iban armados con alabardas, aunque parecían algo bajas para su tamaño. Un extremo con una clásica hoja de hacha curva opuesta a un gancho, y ambos con puntas de lanza, junto con espadas cortas sujetas a sus cinturones mediante fundas de cuero negro con detalles plateados. Hola. Balbuceó Eugenia y dejó de flotar. Hola, amigo, respondió el de adelante. Apretó la alabarda con fuerza en sus manos enguantadas con gambesón, y los otros dos hicieron lo mismo. ¿Qué haces en las criptas? ¿Sabes siquiera dónde estás? ¿Un poquito? Intentó mantener la calma y la discreción. Su expresión estaba oculta tras la visera, pero podía sentir la sospecha ardiendo en sus ojos. Solo busco un baño ahora mismo. Kinder me invitó, pero tenía que reunirse con alguien, añadió con la esperanza de que reconocieran el nombre de la dragona. Todos se tranquilizaron casi al instante. Oh. Eres el nuevo amigo de Kinder. Ha hablado un montón de ti, explicó mientras subía la visera. Ella se habría sentido halagada si no hubiera gritado y tropezado hacia atrás. El aire frío la alejó del pequeño escuadrón, aterrizando en la delgada alfombra y el piso de piedra negra con un doloroso golpe y ardor de alfombra mientras se deslizaba frenéticamente y se pateaba hacia atrás. El guardia, el esqueleto, dio un paso atrás. Cuando los cuernos giraron hacia atrás y su cubierta facial se deslizó sobre la parte superior de su casco, su rostro blanco como el hueso, su rostro faltante, la miró fijamente con una sonrisa esquelética. Solo tenía 8 dientes grandes, los 4 en la mandíbula superior estaban groseramente torcidos. Ambos ojos eran orbes blancos flotantes sin venas, cada uno con iris azul verdosos y diminutas pupilas negras. El de su derecha era ligeramente más grande que el izquierdo, lo mismo para las cuencas de los ojos, que eran demasiado grandes para sostener sus ojos incorpóreos en su lugar. Rayos. ¿Qué te tiene tan nervioso? El esqueleto ajustó su alabarda para que colgara sobre su hombro. Eugenie se quedó en el suelo un minuto, con sus ojos azules y grises recorriendo a los 3 caballeros. ¿Eran todos esqueletos? ¿Alguno era zombi, vampiro o necrófago? Lo siento, respiró hondo y exhaló temblorosamente. El viento le azotó las manos mientras se incorporaba. La chica aterrorizada tropezó, pero finalmente se recuperó y dio otro paso atrás. Esqueletos, de donde yo vengo, los esqueletos vivientes no existen, intentó explicar. Que los muertos vuelvan a la vida es algo apocalíptico. Se encogió. Asintió con la cabeza encorvada, haciendo que la visera cayera parcialmente. Bueno, estas viejas costillas no te van a enjaular, solo se aseguran de que no seas un intruso. ¿Sin identificación ni nada? Sí, solo, ¿buscas ese baño? Terminó el esqueleto. Primero podemos tomarte las medidas para ropa nueva. Tu amigo mencionó que también podrías querer tomos de portal, ¿no? Lo que sea. Aceptó con entusiasmo forzado para apaciguar al caballero no muerto. Tarareó y se acercó. Me llamo Tebone, sígueme y te conectaré. No lo dices literalmente, ¿verdad? Aclaró. Si ese es tu estilo, lo que quieras, amigo. El esqueleto continuó como si nada. Le dio parte del tour que Kinder prometió mientras caminaban por pasillos tortuosos y cruzaban puentes entre enormes secciones del castillo del dragón. Podía ver la torre de Kinder desde partes y campos de otros bastiones desde otros, todos gigantescos y llenos de cristales que brillaban con verdes inquietantes y púrpuras nauseabundos. Le ponían los pelos de punta, todo este lugar lo hacía, podía entender por qué su nuevo amigo estaba tan ansioso por ignorarlo todo y ayudar a alguna chica al azar a encontrar libros de magia en una biblioteca lejana. No entendía por qué estos no muertos se asentaban aquí, las civilizaciones generalmente surgían alrededor de ríos y un recurso valioso como oro o cultivos comerciales, pero el maestro del portal no estaba seguro de qué implicaba eso para las personas que no tenían estómagos o necesidades similares.
Tal vez las criptas cadavéricas tenían más que algunas raíces muertas e islas estériles, no podía decirlo. De camino a la costurera, pasaron por una gran parte del castillo que se alzaba sobre la cima de 4 enormes gemas grises unidas por la base, con sus coronas incrustadas en las esquinas. Eugenie hizo algunas conjeturas sobre su función. Supuso que debía haber otro de los grandes cristales sobre los que flotaba la habitación de Kinder incrustado en el centro de la fortaleza de obsidiana. De lo contrario, esas gemas eran extremadamente poderosas y sería más económico dividirlas entre los otros castillos, demasiado grandes para sus islas. Esa fortaleza era absolutamente enorme. Estandartes granates con la cara de un dragón astado colgaban a los lados, cada uno parecía tan largo como un rascacielos. Con forma de diamante, tenía tejados carmesí en forma de sone en la parte superior e inferior. Enormes cañones, casi el doble del tamaño de Mons Mega, se alineaban en la parte superior de los muros y se asomaban por las aberturas en las enormes piedras. Las barreras estaban cubiertas de densas láminas de acero atornilladas al exterior, todas cubiertas de líneas que conectaban símbolos zumbantes que brillaban con tonos verdes y morados mortales. Tenía ventanas más grandes y elegantes que las portillas de la otra fortaleza, altas y góticas como una mega iglesia, con barrotes plateados, similares a los de una prisión, en lugar de vidrieras. Todo tipo de gemas, contenidas en marcos de oro, cobre, plata o latón, según el rincón de la absurda fortaleza en la que se encontraran, habían sido injertadas en el exterior. Casi en cualquier lugar donde no hubiera una ventana alta y estrecha, un cañón de varios kilómetros de alcance, una bandera más alta que la mayoría de los paisajes urbanos que había visto, o un enorme puente levadizo. Todo parecía a escala para algo mucho más grande que cualquier cosa que los no muertos o las dragonas pudieran usar, una montaña artificial revestida de placas de acero y paredes forradas con púas dentadas más grandes que una lanza. Innumerables cristales de gran tamaño crecían del cuerpo del castillo, perforando el cielo infinito desde las profundidades del patio. Todos eran de un violeta intenso, con destellos de un rosa engañosamente juguetón y sombras de una negrura pura que revelaban su verdadera naturaleza maliciosa. Vapores púrpuras emanaban de sus superficies como un miasma nocivo que contaminaba el aire que respiraba, acumulándose en sus pulmones, esperando el momento oportuno para ahogarla. Destellos de relámpagos de un púrpura rosado crepitaban y se arremolinaban alrededor de las torres principales en la parte superior e inferior de la fortaleza, especialmente alrededor de la esquina fortificada con cobre. Era tanto una tormenta concentrada como un edificio. Llamas violetas ardían en la esquina donde las gemas se fundían con las paredes gracias al oro. Había incluso menos plantas muertas y casi ninguna otra construcción de no muertos alrededor de las esquinas de latón y plata. Solo había un par de castillos más pequeños, aunque increíblemente inmensos, construidos alrededor de cristales petrificantes. Los dos, conectados a las esquinas de oro y cobre por cadenas con púas, extendían sus defensas aún más, pero eran más delgadas, mientras que los lados opuestos de plata y latón eran densos y altos, en lugar de anchos. «Adivina por qué no vamos», comentó T-Bone, y con evidente urgencia acompañó a Eugenie. «¿Qué diablos hay ahí? Ese dragón en sus estandartes no podría ser real, ¿verdad?